Hoy vamos a hablar sobre la riqueza en el mundo. Este es un estudio de McKinsey Global presentado en el mes de noviembre, el cual tomó en cuenta a 10 economías que representan el 60% del PIB mundial, en donde está Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Reino Unido y Suecia. Este estudio se basó en un balance financiero como el que se determina por medio, por así decirlo, de un corporativo, en donde calcularon el patrimonio neto que debe ser igual al activo menos el pasivo. Esto significa que trató de determinar cuál es el valor de la riqueza en función de los hogares, gobiernos, sectores financieros y corporaciones, cuál es la realidad y en dónde está basada la riqueza en el mundo. Si en los activos o tenemos una alta cantidad de pasivos ligados a estos. Pero este estudio lo que ayudó a determinar es definir en cuánto y cómo puede tenerse el dinero, sobre todo en el patrimonio neto hacia el futuro. Recordemos que un país, una sociedad o un hogar dependen mucho del patrimonio que puedan forjar en un tiempo determinado, y esto para tenerlo hacia el futuro en función de los valores tangibles que se puedan tener en función de los activos. Pero hoy en día muchos de los activos se están convirtiendo en algo intangible, y este es un nuevo paradigma en donde las economías tendrán que adaptarse en este sentido de tener una mayor cantidad de activos intangibles en función de la movilidad del dinero y sobre todo la valorización que se puede tener de cada moneda dentro de un comercio internacional que hoy en día está cambiando cada día. Dicho esto anterior, lo que tenemos que tener en cuenta, ya sea para un hogar, una nación, un corporativo o el sector financiero, es que el patrimonio neto va a depender mucho del activo menos el pasivo, y en el cual podemos tener tres escenarios. Cuando el escenario es mayor que cero, tú estás financiando con tu propio dinero y no tienes deudas u obligaciones de devolverle a nadie. Es decir, tu dinero o tus activos, si son mayores que tus pasivos, significa que tu balance económico no está tan ligado a alguien que te ha prestado el dinero o que tengas una deuda en el momento dado que no pueda ser cubierta. Es decir, si tú tienes una cantidad de activos mayores que tus pasivos, te podrá hacer frente hacia el futuro ante cualquier adversidad que puedas tener económica o crisis en un momento dado. Cuando estás igual a cero, todo lo tienes, lo has comprado con deuda, es decir, tus activos no son tuyos, sino que son del individuo o el sector financiero o la forma como te hayas apalancado para tener estos activos, pero todavía los debes, es decir, no son tuyos y pueden ser estos eliminados. Muchas de las economías a nivel mundial pasan por esta situación, y también en los hogares. Muchos tienen créditos hipotecarios o han comprado un activo, una máquina, un equipo, un carro, pero todavía lo deben. Es decir, todavía no es tuyo. Otro que tú tienes que tener en tu patrimonio neto cuando estás en la parte negativa, es decir, que debes más de lo que tienes. Es decir, tu pasivo es mayor que el activo que tú tengas. O supongamos que tú tienes una casa y esta casa vale 100 pesos, pero tus deudas son de 500 pesos. Por lo tanto, tú no puedes hacer frente a tu cantidad de dinero que debes, y por lo tanto vas a tener que declararte en una quiebra técnica porque no eres solventable para pagar el número de deudas que tú tienes de corto, de corto, mediano y de largo plazo en función de tus pasivos. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque el estudio lo que nos determinó es evaluar
cuál es el posicionamiento de los países y de cada uno de los sectores que intervienen en la economía en función del Producto Interno Bruto que se tiene en todo el mundo. El patrimonio en forma general hoy en día es una economía que está impulsada por activos intangibles. Esto puede hacerse como son los softwares o las propiedades intelectuales. Y en este punto es muy importante que la propiedad intelectual tenga que estar protegida. Lo hemos visto en el TEMEC, donde se incrementó este tipo de cláusulas sobre protección, y Estados Unidos y en China están discutiendo sobre la protección intelectual. Esta protección intelectual anteriormente no se consideraba un activo que pudiera ser un intercambio de moneda entre las economías. Hoy está volviéndose cada día más un valor que es intangible, pero tiene una movilidad económica y sobre todo tiene un valor extractivo en el largo plazo. Por lo tanto, la propiedad intelectual es algo sobre la innovación y nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas en tu industria, en tu hogar, o en cualquier sector económico de una nación o de una región. Por lo tanto, esto que hoy tenemos, sobre todo en la propiedad intelectual, va a ser un valor intangible, pero con un valor que va a tener un patrimonio neto que incrementará hacia el futuro para cualquier sector económico que tenga razón de ello. Hoy también tenemos un exceso de ahorros. Se ha luchado para encontrar inversiones que ofrezcan suficientes retornos económicos. Es decir, hay mucho dinero hoy en el mundo ante la crisis que hemos tenido y ahorita que está todo el mundo ya por salir, aunque tengamos diferentes olas de COVID en diferentes países, pero hay un exceso de dinero, pero ese dinero lo que está buscando es que se tenga su retorno, es decir, que los dineros no se utilicen en inversiones de fondo perdido o que no se tenga una valorización en la sociedad. Es decir, el dinero tiene que tener un retorno, ya sea por medio de un programa social o un programa para el desarrollo económico. Esto en cuanto a la parte de los gobiernos. Y en cuanto a los hogares y los corporativos, cualquier dinero que se realice en la inversión tiene que tener su retorno para que se pueda aumentar el patrimonio neto. Esto es muy importante porque si el patrimonio neto es cada día más en función de cómo te estás apalancando y no devuelves el dinero, bueno, esto puede crear una crisis como lo que pudimos vivir en el 2008 con la parte de la burbuja que se hizo en Estados Unidos, donde los individuos tenían un patrimonio neto basado en una gran cantidad de deudas hipotecarias que en un momento dado no pudieron pagar y tuvieron que declararse, por así decirlo, muchos hogares en una quiebra técnica. Esto es importante evaluarlo porque no significa que tenga riqueza un país o que una persona tenga un patrimonio neto alto si en función de lo que su patrimonio es una mayor cantidad de pasivos. Bueno, esto en el mediano y corto plazo le podría afectar. Los ahorros que hemos tenido hoy en este exceso en las últimas 2 décadas, algo que tenemos que llamar mucho en este estudio y debemos de enfatizar y tomar en cuenta han sido los bienes raíces. Lo vimos en la crisis del 2008 y lo estamos viendo hoy en China. Estos ahorros se han utilizado, como lo he comentado, en los bienes raíces y han representado 2/3 del patrimonio neto. Imagínense que de todo lo que tú tengas en tu casa, representa 2/3 de tu patrimonio total, es decir, tu casa, tu departamento, tu oficina o tu industria o todo lo que esté ligado a los bienes raíces como tierras, representan 2/3 del patrimonio neto. Y esto es importante porque esto lo que ha dado que estos valores de estos activos se han incrementado 50%, han sido más altos comparados desde el año 2000 al 2020. Esto con relación con los ingresos. Y esto nos ha dado un parámetro que está dentro de este estudio, determinado en función de lo anterior que hemos platicado, que por $1 de una nueva inversión neta durante los últimos 20 años, los pasivos totales han aumentado en casi $4, de los cuales aproximadamente $2 son deuda. Es decir, tú haces una inversión neta de $1, los pasivos han aumentado a 4
y de los 4, 2 son deuda. Esto es muy importante porque si esta deuda llega a ser mayor de la cantidad de pasivos, significa que muchas de las economías podrían llegar en crisis. Es por lo tanto que hay que tener en cuenta todo lo anterior, sobre todo tener que los activos intangibles que hoy están incrementando en su volumen de transacciones puedan ser controlados para que no puedan estos afectar en una forma de deuda derivado de la mala información y sobre todo en el balance que se puede realizar en cada uno de los sectores que en el estudio se pudo realizar. El patrimonio neto es la reserva de valor que define la riqueza y ayuda a respaldar la generación de ingresos futuros. Esto debe ser importante. ¿Por qué debe ser importante? Porque si tú no tienes un patrimonio neto asegurado, por ejemplo, en forma individual, como nosotros, como hogar, significa que tus futuras generaciones no podrán incrementar su riqueza al no tener una forma o una base de un patrimonio estable. Esto quiere indicar que tú tienes que tener una cierta cantidad de activos para las generaciones futuras, ya sea en un hogar, en una nación, en un corporativo o en un sistema financiero. Por lo tanto, los activos son importantes que se puedan hacer inversiones en donde no pierdan valor y se incrementen. Al tener un mayor activo y una menor cantidad de pasivos, tu patrimonio neto en el futuro está asegurado y en donde las futuras generaciones puedan reinvertir estos activos o mejorar su eficiencia de estos activos o en dado caso estos puedan tener un mayor valor como ha sucedido con el sistema inmobiliario en los últimos 2 décadas. ¿El patrimonio qué es? Bueno, ya le hicimos la definición, pero en la definición que da en este estudio, es importante que un patrimonio saludable debe ser que aquellos que se muevan en sincronía con la producción y el beneficio social generado por los activos reales que lo respaldan. No podemos tener activos que no sean reales y es por eso importante que los activos intangibles que hoy están no son palpables, sino que son transacciones electrónicas que se están teniendo y en el mundo, las últimas 2 décadas, siempre han tenido y han querido y a las economías les ha gustado tener activos que sean palpables, que sean a la vista, que puedan ser observados y que se puedan ser manejables, controlados, evaluados y en forma física poder hacer de este tipo de lo que acabamos de comentar. Hoy en día el problema que tenemos con los activos intangibles es que no pueden ser evaluados, no pueden ser palpados, no pueden darse una certificación en cuanto a su valor nominal que pudieran tener. Y esto es importante que se tiene que tener, que debe haber una nueva forma de ver las economías realmente en qué están basadas su riqueza. Hoy en día la riqueza se ha basado en los activos inmobiliarios y esto en el futuro deben de estar disponibles y deben de tener precios asequibles a la sociedad. ¿Por qué? Porque si la sociedad se ha basado en las últimas 2 décadas en función de tener una casa o tener una industria o tener un negocio, esto es en forma física una construcción en donde le da esa construcción, si es un activo, le da un valor agregado a la economía en sentido de que puede respaldar cualquier deuda o cualquier pasivo que tenga o cualquier financiamiento que pueda tener para el crecimiento o sea el futuro que pueda tener. Por eso es importante tener una mayor cantidad de activos que estén por debajo de la parte de los pasivos para poder asegurarlo. Y una de las partes en los hogares y en la sociedad hoy en día es tener su propio hogar o tener una tierra en donde pueda trabajar. Esto es muy importante porque esto en el futuro no creo que cambie porque la seguridad de una sociedad hoy en día está basado en que cada individuo pueda tener acceso a un hogar y este hogar le dé un activo o un patrimonio que le pueda ayudar en dado caso que tenga una crisis.
Debe también contarse con un alto stock de activos tangibles e intangibles utilizados en la producción por las corporaciones que impulsan el crecimiento. Es decir, la parte tangible son las máquinas, la tecnología que puede producir o procesar alguna forma de alguna materia prima. Y los valores intangibles es el intelecto que se pudo o que se tiene para la construcción de todos estos equipos. Estos valores tangibles e intangibles deben de dar el crecimiento e impulsar hoy en día la economía en el mundo, derivado de que hoy en el mundo ya no es como antes en donde se hacían trueques en forma de intercambios cuando se inició o se hacían transacciones bancarias por medio de cheques o se hacía los movimientos por pagos en efectivos. Hoy hay transacciones de liquidez de cualquier activo en forma rápida por medio de internet y por medio de instrumentos financieros que se tienen hoy en día. Y adicionalmente estamos teniendo ciertas monedas que hoy en día su control debería de ser regido para poder tener una mejor evaluación sobre la riqueza que se puede tener en el mundo. Hay que tener una inversión internacional neta ampliamente equilibrada y que minimice los sesgos en el comercio mundial y los riesgos financieros. Bueno, esto va a ser muy complicado y el primer paso que se ha logrado es establecer la tasa impositiva en todas las naciones de cuando menos el 15% a cualquier corporativo que pueda realizar dichas inversiones en cualquier país, y estos impuestos ayuden a poder tener un comercio equilibrado y tener una menor cantidad de riesgos financieros por parte de la nación. Y esto va a depender ahora de cada país, de sus políticas, de cómo pueden atraer a las inversiones y cómo pueden ellos incrementar el número de activos de empresas, negocios, hogares, para que puedan tener un patrimonio en forma generalizada en cada nación en cuanto a cualquier crisis y su sociedad pueda hacer frente ante todo esto. Bueno, el mundo, ¿qué tan rico es? De acuerdo a este estudio de McKinsey, nosotros lo que pudimos observar que ha sido lento en las últimas décadas. El crecimiento económico ha sido muy lento, es decir, en las economías avanzadas, pero el patrimonio neto, que durante mucho tiempo siguió el crecimiento del PIB, se ha disparado en relación con él. Esto significa que el crecimiento ha sido a nivel mundial y en algunos países y regiones ha sido muy lento el crecimiento económico que se ha tenido, pero el valor del patrimonio neto se ha incrementado, es decir, las cosas tangibles o intangibles han valorizado y esto ha incrementado la riqueza en el mundo. Riqueza no es sinónimo de crecimiento, riqueza significa es cuánto patrimonio neto tienes tú y que pueda ser en un momento dado que te sirva para hacer frente ante cualquier crisis. Anteriormente lo que se encontró en este estudio es que el crecimiento económico estaba muy ligado al patrimonio neto, es decir, si había un crecimiento, el patrimonio neto aumentaba. Y lo que sucedió es que el crecimiento fue menor, pero el valor de las cosas aumentaron y esto ha significado que hemos tenido ciertos valores de inflación, hemos tenido ciertos crecimientos en cuanto a los costos de la renta, en cuanto a costo de los equipos, en cuanto a costos de muchos activos que se han revalorizado y esto ha dado como consecuencia que tengas una mayor riqueza. Pero la riqueza no significa que tú tengas ese dinero en forma palpable para hacer transacciones económicas o poder revaluar. Esto es el patrimonio neto que hemos observado, ha sido para tener una base de un aseguramiento para cualquier sociedad o nación o sector financiero para poder hacer frente a una crisis. Los precios de los activos aumentaron básicamente casi un 50%, más altos que el promedio. Por eso, por ejemplo, supongamos que una casa en el año 2000 valía $100,000 y en el año 2020 hoy vale 500,000, casi vale $150,000. Es decir, en 20 años esta casa ganó un valor de $50,000. Y es por lo tanto que lo que hemos observado y en este estudio es que la parte inmobiliaria es la que mayor incremento en cuanto al patrimonio neto ha influido, en cuanto al valor del patrimonio neto en función de los activos, han sido
que la riqueza ha aumentado. En el sector financiero, como puede usted observar, están las sociedades financieras. En el sistema financiero están los hogares, gobierno y la parte no financiera. Y en la economía real encontramos los activos: maquinaria, equipo, infraestructura, edificios, recursos naturales y propiedad intelectual. Este balance, como ustedes pueden observar que está dentro de este estudio, nos está diciendo que en el sector financiero, en el año 2000, los activos eran de 150,000 billones de dólares, que son más o menos en dialecto, son trillones, y cuando lo pasamos al castellano, por así decirlo, son 150 billones de dólares, y se incrementó a 510. Fíjense el incremento que se tiene en el sector financiero de sus activos. En la parte del sistema financiero pasó de 140 a 510, y los activos en donde la economía real también pasaron a 520. Los pasivos de igual forma. Si tú se incrementan los valores de los activos en cada uno de estos, debe ser casi proporcional esta relación para mantener un balance en cuanto al activo y el pasivo, que es lo que pudimos observar dentro de este estudio. En la economía se tuvo un balance entre el activo y el pasivo y no hubo un gran diferenciador, aunque aquí lo que podemos observar ya en el año 2020, que es lo que es la evaluación que se realizó, podemos observar que entre los activos reales y el valor neto hay una diferencia de más o menos de 10 trillones o 10 billones de dólares en cuanto a la diferenciación que se tiene. Esto significa que los activos hoy en día protegen al patrimonio neto que se puede tener en el futuro. Es decir, hay un respaldo y hay un balance en donde las economías pueden hoy decir que pueden hacer frente a una crisis siempre y cuando exista esta crisis, tú puedas vender tus activos o puedas refinanciar o puedas aumentar a estos activos a tener una mejor eficiencia para que te dé una mayor productividad, siempre y cuando en el mercado económico exista quien te los pueda comprar los productos, servicios o todo lo que tú tengas en lugar para tener un crecimiento económico. Esto es muy importante porque tú puedes tener activos, pero estos activos no tendrán una mayor productividad, y al no darte una mayor productividad significa que tú no estás o no puedes vender tus productos dentro de un mercado. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, que la riqueza no está ligada hoy en día al crecimiento. Para que tú puedas tener un PIB alto o que tú puedas tener un crecimiento dentro de tu sector donde tú estés hoy en día laborando o teniendo un negocio, debe estar en función de qué tipo de activos, qué valor tienen esos activos y cómo puedes tú incrementar la eficiencia de esos activos para que puedas tener una mejor productividad y puedas tener una mejor ganancia por cada dólar de inversión y de cada individuo que esté hoy en día en el sector económico. Esto es muy importante porque decir que un país es rico no es sinónimo de crecimiento y no es sinónimo de tener un desarrollo económico en una sociedad o en forma individual. Con todo esto, lo que vimos del estudio y que está concentrado es que el 33% está destinado a viviendas y edificios y la parte no residenciales, es decir, son oficinas, viviendas, todo eso es casi el 33% del total de los activos que se tienen en promedio en el año 2020. En tierras es el 35%. Quiere decir que hoy en día, en el 2020, la tierra, la construcción de viviendas y edificios como oficinas, que lo que se llaman no residenciales, tienen un alto valor de los activos. Es decir, tu respaldo ante cualquier negocio, hoy en día, ya sea es la tierra o tus activos de infraestructura que tú tengas en un dado caso, que puedan soportar cualquier financiamiento o cualquier problema que tengas de pagos de cortos o de largo, o tus pasivos de corto, mediano o largo plazo. Esto es muy importante por lo que nos está diciendo este estudio es que tú, para que puedas tener un negocio, tú, para que puedas tener un patrimonio en el futuro como individuo o como familia, debes de tener una base fundamental, ya sea tener adquisible a una tierra, una vivienda o tener una infraestructura que tú puedas rentar, ya sea un edificio,
para oficinas. Esto es importante porque va a depender si tienes el suficiente dinero para comprar el activo. Y en dado caso que no lo obtengas el activo, tendrás que solicitar un financiamiento, un crédito hipotecario o ver cómo te puedes apalancar, pero siempre y cuando lo que tú tengas o lo que produzcas para poder pagar ese activo sea lo suficiente para poder pagarlo dentro de largo plazo. Acuérdate que mucho de lo que, por ejemplo, los créditos hipotecarios van de casas, van desde 15 hasta 20 años o de 10 o 20 años y los retornos de las inversiones de ciertos negocios pueden variar desde 5 hasta 20 años. Es por eso muy importante que cuando se hace un balance financiero en cuanto a un negocio es determinar en qué tiempo tú puedes hacer el retorno de esa inversión para que tú puedas, en dado caso, tener ya parte de ese activo y poder utilizarlo para solicitar un nuevo crédito que te pueda respaldar esto, lo que se puede hacer. Y esto es lo que pasó en el año 2008, 2010, con los créditos hipotecarios en Estados Unidos, en donde mucha gente hacía créditos hipotecarios sobre un mismo crédito hipotecario, pero lo que estabas haciendo es que estabas aumentando tus pasivos de largo plazo y nunca estabas teniendo el activo. Y es por eso que mucha gente perdió sus hogares porque no tenían en forma tangible cómo respaldar esta deuda que se tenía. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace este estudio? Este estudio lo que determina es que el sector financiero, las instituciones financieras crean e intermedian esos activos y pasivos financieros. Entonces, el sector financiero que ustedes están viendo y en esta evaluación que hizo McKinsey, lo dividió en el sector financiero, el sistema financiero y la economía real, como lo que vimos anteriormente. Entonces, en el sector financiero, las instituciones financieras crean e intermedian esos activos y pasivos financieros y esto lo transforman en riesgos, vencimientos y en tamaño. Entonces, hoy si se dan cuenta, en estos sectores tienen una alta cantidad de pasivos, de 520 contra los activos que tiene el sector financiero. Es decir, ellos colocan y tienen más deuda por préstamos otorgados en función del número de activos que han apalancado. Es decir, ellos otorgan financiamientos y esos financiamientos tienen una cantidad de activos respaldados y lo que observamos es que el sector financiero ha otorgado una mayor cantidad de dinero para poder tener esos activos, pero esos activos que los tienen gente, sociedades o países, realmente no son, sino que son de la parte del sector financiero. Es decir, hoy en día existe un riesgo en donde si una nación o un gobierno o una sociedad o un hogar no tiene suficiente de patrimonio neto suficiente en función de su pasivo, podemos caer en una crisis que ya lo hemos vivido en Estados Unidos y lo estamos viviendo en China en la parte del sector inmobiliario. Esto es lo que nos está diciendo que en el sistema financiero, en donde están las acciones, bonos, fondos de pensiones y efectivo y depósitos que facilitan la propiedad y la transferencia de riesgo de activos reales, está en una mayor cantidad de activos. Es decir, hay activos que pueden respaldar al pasivo en el sistema financiero. Es decir, hay un balance en donde tienen un patrimonio neto, por así decirlo, positivo. Y en el sector financiero es algo neto que puede llegar y puede dar lugar a una quiebra técnica mundial si es que no se tiene cuidado en cómo y en dónde y a quién se está dando esa cantidad de dinero para poder apalancarse. En la economía real, hoy en día lo que vemos es la maquinaria, equipos, infraestructura, edificios, recursos naturales y la propiedad intelectual. Cuando se hace el balance de la economía real, lo que podemos observar es que está en forma positiva. Es decir, los activos no financieros, como se están aquí observando, son mayores que el patrimonio neto que se tiene. Esto significa que tú tienes un patrimonio, pero no significa que ese patrimonio es tuyo. Entonces, en dado caso que tú no puedas pagar ese patrimonio, como puede ser una hipoteca, lo que está diciendo es que existen
activos que pueden respaldar en un momento dado que tú no puedas pagar lo que está dentro de tu patrimonio. Esto es a nivel mundial lo que nos está indicando. Entonces, tanto el sistema financiero como la economía real están respaldadas con activos que están mayor que la parte de los pasivos, y esto puede dar una estabilización. El problema que tenemos es en el sector financiero, en donde hay una mayor cantidad de pasivos que no están respaldados por un número de activos en forma equitativa. Y esto es lo que se debe de tener en cuenta y considerar por parte de los países, naciones y todas las economías, que hoy en día el sector financiero puede tener un gran inconveniente al no tener un respaldo de activos que puedan ayudar a cubrir esa deuda que está hoy en día en un valor negativo. La riqueza medida por el patrimonio neto está aumentando rápidamente. Los activos en el mundo concentran, como les comentaba, en la tierra, viviendas y edificios no residenciales, es decir, como oficinas. En 2020, el balance combinado de los 10 países donde está enfocado este estudio totalizó aproximadamente 18.1 veces sobre su PIB en los activos financieros reales. Esto significa que cuando sumamos todos estos valores, que son de más de 1.540 billones de dólares, representa más o menos de 3 a 5 veces sobre 18 veces sobre este PIB. Es decir, el total de activos que hay en el mundo es de 1.540 billones de dólares, o más o menos 1.5 trillones de dólares. Esto, cuando tú lo divides, los 1.540 billones entre 85, me da 18.1 veces, porque estas son de las 10 economías globales que se tienen en este estudio. Hay una pequeña posición financiera neta negativa, lo que significa que estos países piden prestado colectivamente al resto del mundo. Eso es lo que estoy diciendo. Es que estas economías piden prestado al resto del mundo, y la pregunta, ¿estas economías tienen respaldado con patrimonio neto real que puedan hacer frente ante cualquier problema o crisis que se pueda suscitar? Es por eso que hay que tener mucho cuidado en el sector financiero, que se puede equilibrar tanto los activos como los pasivos, que lo que se observó en el 2020, este balance no existe. Cuando nosotros nos vamos en la parte de este estudio, lo que podemos observar es que en la fórmula de que se pudo ver en el año 2020, la economía real debe estar equilibrada entre el patrimonio neto y los activos que se tienen en la parte financiera. Es decir, el 1 con el 2 deben estar balanceados, y esto debe dar resultado que se tenga un balance en el sistema financiero. Y esto, a su vez, el sistema financiero debe darle un soporte al sector financiero. Es decir, si no existe activos reales, no hay un patrimonio neto que pueda ser cubierto, que esté basado principalmente en activos que puedan cubrir a los pasivos, estos a su vez pueden colapsar al sistema financiero y por ende al sector financiero. Por lo tanto, las economías deben de estar basadas y evaluar principalmente en cuál es la cantidad de activos reales que se tienen, cuál es el patrimonio neto real, y si este patrimonio neto, cuánto está soportado que puedan ser pagados en un tiempo determinado de acuerdo a la forma como fue adquirido el dinero. Si estos dos no existe un balance equilibrado, pueden colapsar al sistema financiero, y el sistema financiero es donde se encuentran las casas, los gobiernos, los hogares y los corporativos. Y si estos se llegan a colapsar, entonces el sector financiero por ende también se llega a colapsar, y esto da como resultado que tengamos una crisis económica. Por lo tanto, este estudio lo que nos está diciendo es: revisa primordialmente cuáles son tus activos, y si estos activos hoy en día puedes hacerlos una inversión adicional para que puedan tener una mayor productividad, tengas una mejor retorno de la inversión, y sobre todo
en dado caso que tengas que expandirte en el futuro, tengas el activo suficiente que pueda apalancarte para que puedas tener tú accesos a préstamos y estos se conviertan en pasivos dentro de tu patrimonio neto, pero que sean menores en comparación de la revalorización que tengas de tus activos en función ya sea de tu infraestructura, de tus equipos o maquinaria que tú tengas, o en dado caso, si es una economía, en el valor de tu casa que tú tengas hoy en día. ¿Por qué? Porque sin estos dos valores lo que podríamos hacer es colapsar al sector financiero y a su vez podríamos, por ende, tener un problema o una crisis mundial. Es decir, los activos hoy en día valen más que el año 2000, pero esto nos da un posicionamiento en donde pueden respaldar en cierto momento dado una deuda, pero estos dentro de un futuro inmediato, al tener valores intangibles que estamos observando de transacciones económicas, esto podría causar una crisis porque lo que tiene un gran valor hoy en día en el 2020 son los valores que podemos nosotros, que llamamos tangibles, palpar, como son los edificios y la tierra, como se puede observar en el 2020. Por lo tanto, tu activo debe ser revisado, tu patrimonio neto debe ser evaluado por medio de un balance entre el activo y el pasivo que tú tengas, y estos dos en conjunto deben de estar equilibrados para que se pueda tener un sistema financiero en la sociedad, en las naciones y en los hogares equilibrado para que estos no colapsen al sector financiero y que caigamos en una crisis muy complicada en un corto o mediano plazo. Bueno, con todo esto, lo anterior, lo que vimos es que por cada dólar en una nueva inversión neta, la economía global creó casi $2 en deuda nueva. Esto es importantísimo, porque depende si tu deuda es de corto, mediano o largo plazo, en qué tipo de sector financiero la colocaste, en cómo la colocaste, cuáles son los términos y condiciones de esta deuda y cuál es el retorno de esta inversión que tú vas a tener, dependiendo en cuál de los tres áreas estés tú. Si estás tú generando o produciendo por medio de un negocio y en donde tú tienes y eres parte de un sistema financiero y en donde tu apalancamiento depende del sector financiero, es en función de cómo tú tienes la deuda para que tú puedas tener un activo real y por lo pronto tengas un balance de tu patrimonio neto que sea mayor el valor del activo y menor la cantidad de pasivos de corto, mediano o largo plazo que tengas en un momento dado. Por ejemplo, en el balance del sector financiero están los ahorradores finales y los inversores finales. Estos deben equilibrarse a través de la contabilidad de la doble entrada, es decir, lo que está teniendo como activo y lo que está teniendo como pasivo, debe haber un equilibrio en función de todo lo que está del sistema de activos y el patrimonio neto. El balance financiero fuera del sector financiero incorpora activos y pasivos financieros de hogares, gobiernos, corporaciones no financieras. Y estos permiten la propiedad y la transferencia de riesgos relacionados con los activos reales y permiten suavizar o cambiar el tiempo del consumo y el ahorro. Aquí es donde se maneja el dinero y donde muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener en forma tangible, palpable, de forma física, poder evaluar si un servicio, un producto, un inmobiliario, una casa, una infraestructura, cuál es el valor real por medio de una evaluación tanto física y sobre todo hoy determinar si esa casa o ese edificio o ese negocio o todo es realmente creíble y si es palpable. Es decir, nosotros dependemos mucho del sistema financiero, creer en él y sobre todo determinar si es real. Y esto lo que nos va a dar como consecuencia es que los ahorradores e inversionistas acumulen activos reales y esta acumulación de activos reales da el soporte de la riqueza. No es lo mismo ganar un salario, tener un salario, percibir un salario, que tener una riqueza en función de los activos. Es decir, si yo tengo un salario, pero no tengo ningún activo, por lo tanto, económicamente soy pobre porque tengo un salario que no me alcanza para tener un activo.
Y hoy en día las economías deben de estar revisando cuántos de los individuos en función de su salario que están percibiendo pueden tener acceso a un activo que le pueda dar una revalorización hacia el futuro para sus generaciones en función de que tengan un patrimonio neto que esté basado en activos reales que puedan tener un incremento de su valor en el tiempo dado hacia el futuro, y esto le pueda apalancar para el crecimiento de sus generaciones. Esto aplica tanto en hogares, gobiernos y en sociedades o en negocios que se puedan tener. Entonces, por lo tanto, todo mundo dependemos mucho del sistema financiero como eje de equilibrio entre el sector financiero y entre los activos y el patrimonio neto. Si no existe un equilibrio donde el sistema financiero esté sano y donde el dinero, los ahorros y todo lo que se está moviendo en forma tangible e intangible, podría colapsar el sector financiero y al mismo tiempo perder los activos valor, y esto traería como consecuencia una crisis económica. Hoy en día lo importante es saber qué tipo de activos tenemos para poder revalorizar hacia el futuro, cómo podemos mejorar la calidad económica, sobre todo en el poder adquisitivo de cada uno de los individuos que son partes de un desarrollo económico, y sobre todo establecer que hoy en día dar dineros para sobre todo protección social no genera en tener un patrimonio neto en función de activos. Lo único que te está dando es tener flujos de efectivos en forma real, pero no te están dando el patrimonio necesario hacia el futuro. La parte de protección social o programas de desarrollo social no te dan riqueza ni patrimonio para el futuro. El patrimonio neto en el mundo creció, y eso significa que el valor de los activos crecieron. ¿Por qué? Porque lo que se trató de disminuir es la cantidad de pasivos, pero vamos a hablar solo de la parte de patrimonio neto. Desde el año 2000, el balance global y el patrimonio neto se han triplicado en tamaño, de 160 billones a 520 billones de dólares. Es decir, se ha incrementado esta cantidad más de 4 veces de lo que se tenía en el año 2000. De esto, lo que tenemos que entender que el patrimonio neto de promedio per cápita ha sido del 2000 al 2020 promedio en el año 2020 de $66,000 el per cápita. Esto significa que esta cantidad de dinero es lo que tiene un individuo de respaldo entre sus activos que tiene y entre la diferencia que tiene entre los pasivos, es decir, sus deudas y todo lo que tenga, es de $66,000. ¿Qué significa esto? Que mucha gente tiene su patrimonio neto, pero a la vez tiene su patrimonio neto basado en los activos. Pero estos activos, muchos de estos han sido apalancados en un determinado valor de tiempo. Entonces, estos activos, para que puedan ser propios y puedan apalancarse, deben de ser pagados en un menor tiempo y tener las mejores condiciones. Pero para poder pagar estos activos deberían tener un poder adquisitivo mayor, si se refiere a hogares, o en un negocio poder vender a un mayor valor la cantidad de los productos que tengan, o una nación tener un mayor crecimiento en base a su desarrollo económico. Pero si todo esto no es un incremento proporcional, que es lo que se busca, que el PIB y el patrimonio neto estén a la misma vanguardia, y hemos visto el diferenciador que tiene en el estudio McKinsey, esto es un sinónimo de que hoy en día muchos de los activos que se tienen no se están utilizando para apalancarse, para tener un crecimiento. Solo lo que se está haciendo y lo que se observó en el estudio, solo han observado que se han vuelto ricos o que ha sido un mayor poder adquisitivo en ciertos países o en ciertos lugares o en hogares, que a nivel mundial solo es el 10% que lo tienen, sino que estos activos solo se han utilizado, como por decirlo, colocarlos en una estantería en donde no son utilizados para tener una mayor productividad, y lo único que se dejan es ahí en esa estantería y que el tiempo les dé dando un valor. Y esto no genera nada porque no se está utilizando para incrementar una mayor cantidad de riqueza. Es decir, la riqueza ha venido solo de la revalorización de la tierra y de los activos inmobiliarios, pero estos a su vez no crean una mayor producción.
Es decir, no crean más allá de que es una infraestructura que simplemente sirve para poder ser rentada o ser adquirida o poder vivir, pero no da un valor adicional a las personas sobre una mayor cantidad y poder adquisitivo que se pueda tener. Los 10 países del estudio del patrimonio neto per cápita osciló entre 46, como es el caso de México, y $350,000 en Australia. Esto plantea preguntas sobre cómo construir riqueza para más hogares y quién que impulsa la diferencia de los países en el valor del mercado de patrimonio neto. Entonces, dejando lo anterior, el patrimonio neto es igual al activo y del pasivo. Bueno, revisando ya de los 10 países, una variedad de factores dan forma al nivel de patrimonio neto. Es el pasivo, es el activo menos los pasivos. Y esto incluye dotaciones de recursos, balanzas comerciales, tasas de inversión, así como niveles de precios de los activos en comparación de la canasta básica. Austria, Canadá y México tienen recursos naturales que consideran el 0.3 al 0.5 veces el PIB de cada uno de estos países. Los exportadores como Alemania y Japón y Canadá poseen activos financieros netos significativos, es decir, ellos están basados en su productividad de la transformación en productos y servicios. Austria, Canadá y México están basados en cuanto a la explotación de sus recursos naturales, es decir, la tierra. Y Alemania y Japón y Canadá están basados en la transformación, en tener productos y servicios. China y Japón tienen proporciones netas más altas sobre el PIB y una inversión históricamente fuerte en acciones de activos inmobiliarios públicos y corporativos. Acuérdense que China y Japón, sobre todo China, ha incrementado el número de hogares en cuanto a la gente pueda tener acceso debido a la migración que se ha obtenido y se ha tenido en las últimas 2 décadas de la gente de China, de los campos a ciudades en donde han tenido accesos a trabajos y a salarios. Recuérdense que la mano de obra china antes era barata comparada con otros países y hoy en día es una mano de obra calificada cara y por lo tanto el poder adquisitivo se ha incrementado. Es ahí donde lo que no se tiene que tener en función en cuenta en cuánto es el valor de los activos que tú tienes, como por ejemplo de la propiedad intelectual, que hoy en día en China ha incrementado ese valor intelectual al tener y haber permitido llegar a inversiones que pudieran hacer su manufactura y el gobierno chino lo que hizo es poder tener acceso a esa tecnología y poder desarrollar su propia tecnología y competir con grandes países que desarrollaron e innovaron por muchos años. Lo hemos visto un país chino que ha entrado en el sistema tecnológico, en la industria energética, en el sistema financiero y hoy en día es uno de los países que en función de sus activos es que ha tenido una mayor riqueza. Pero esto no significa que pueda ser sostenible si en dado caso estos activos que se han basado en la parte inmobiliaria y de tierra pudieran perder valor. Pero esto es muy complicado que podamos decir que una casa o un terreno pueda perder valor. Como pueden ver aquí, China tiene más o menos el per cápita de 86, Francia de 2,96, Australia de 3,51, México de 46, Estados Unidos 272. Pero esto no significa que acuérdense que el patrimonio está entre el activo y los pasivos. Esto no significa que en su totalidad cada individuo que tiene el per cápita es dueño de los activos. Muchos de esos activos todavía están apalancados y se deben en un tiempo o intervalo. Es como, por ejemplo, tú tienes y vas y compras una estufa y vas y pides un crédito, tú eres dueño de la estufa en el momento que llega en tu casa y es tu activo, siempre y cuando hayas liquidado la última letra de ese valor. Mientras no liquides ese activo que acabas de comprar como la estufa, no puedes considerarlo como un activo para una transición, sino que ese activo todavía lo debes, pero es parte de tu patrimonio
pero todavía lo debes. Entonces, hay que estar examinando cuál es el patrimonio neto real en función de cuánto lo debes, en qué tiempo lo debes, cuándo lo vas a liquidar, para que ese pueda ser un valor de transición económica para cualquier incremento o cualquier valor o cualquier crecimiento que tú puedas tener en tus futuras generaciones. Es decir, si yo liquido mi estufa lo más rápido posible, puedo venderla y comprar una de mejor calidad o comprar de una mejor tecnología. Es así como se debe de ir manejando los activos. Es decir, si yo tengo un valor de un activo que lo compré, lo adquirí y lo pagué, ver si ese activo lo puedo mejorar, lo puedo revender o en el tiempo lapso que tardé yo en pagarlo, ese activo se incrementó su valor. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta hoy en día en cuanto a función de un negocio. Si tus activos son realmente en un tiempo cuando tú llegues a pagarlos, realmente van a tener un valor adicional o para tener ese valor adicional hay que hacer una modernización, una mejora de tecnología o una actualización del mismo. De los 10 países analizados en el estudio del 2000 al 2020, China, del crecimiento de patrimonio neto y con riqueza del mayor país, China tuvo el 50%, Estados Unidos el 22% y Japón el 11%. China hoy en día es una de las potencias tanto en crecimiento como en el incremento de la riqueza, pero eso tiene que tener mucho cuidado entre los balances que se puedan tener entre el activo, el patrimonio neto y el sistema financiero chino no se llegue a colapsar como lo que está sucediendo en los últimos meses y esto por consecuencia, al colapsar el sistema, el sector financiero pueda tener problemas y es cuando los gobiernos tienen que intervenir en los sistemas financieros para poder equilibrar la relación entre los activos, patrimonio neto que se tenga dentro de la economía y sobre todo los sistemas financieros que dan la fluidez de los dineros necesarios para poder tener un crecimiento económico. Esto es muy importante que se tenga que tener y esto es lo que nos está dando este tipo de estudios. Bueno, viendo cuál es el balance y cuáles de los datos del mundo del patrimonio neto, para los hogares los activos reales, principalmente la vivienda, construyeron casi la mitad del patrimonio neto. Entonces, por ejemplo, el patrimonio, lo que tenemos la tierra fue el 22%, las viviendas y edificios el 19%, y la parte de capital fue el 23%. Quiere decir que entre la tierra y las viviendas casi corresponden entre el 40 y el 50% de lo que corresponde del patrimonio neto, como ustedes pueden observar. Entonces, si este es el patrimonio neto que ustedes están observando, pueden observar aquí que estos dos valores, de estos rubros de la parte de tierra y la parte de viviendas y edificios correspondieron casi al 50% del patrimonio neto. Y el resto constituye la mitad del patrimonio, el resto de los activos netos correspondieron al capital que se tenga, a las monedas y depósitos y la deuda. Es decir, existe más o menos un equilibrio entre el patrimonio neto de los activos que son tangibles, entre los dineros que se tienen hoy en día de los pasivos, y esto lo que significa es que todavía existe un equilibrio, porque lo que podemos ver, la deuda no fue más del 16% y los pasivos en dado caso fueron del 3% de la deuda que se puede aquí observar. Del 100%, 13% es de deuda y 86% ese patrimonio neto, donde el patrimonio neto está sustentado por un 43% entre la tierra y la parte de la vivienda y de edificios. Esto es importante porque hay un soporte hacia el futuro, siempre y cuando estos activos, estos dos que son la base fundamental del patrimonio neto, no pierdan valor. Por eso en el estudio lo que se determina es que estos dos valores se incrementaron y dieron el soporte en cuanto a la riqueza, y es por eso que hubo una separación entre el Producto Interno Bruto, porque estos dos valores no están ligados sobre todo a la productividad que se pueda tener en un país, en dado caso, en función de su PIB. Esto quiere decir que tenemos que valorizar y ver cómo la vivienda y las tierras puedan dar un valor agregado en el PIB. Y esto lo vamos a observar porque lo que se vio en el estudio del año 2000 al 2020, rentar
casas o rentar edificios o rentar inmuebles no fue tan beneficioso porque se incrementó el valor de las casas, pero el valor de las rentas se contrajeron. Los activos Australia, Francia, Alemania y México son principalmente en edificios y tierras. Estados Unidos, la equidad y las pensiones constituyen la mayor parte de la riqueza de los hogares. Fíjense en esto, es muy importante. La equidad y las pensiones, es decir, el capital y las pensiones son los que constituyen gran parte de la riqueza de los hogares en Estados Unidos. Japón, lo que ellos son los depósitos, más de un tercio del total de los activos de los hogares, es decir, Japón tiene un país ahorrador y no mueve su dinero dentro de la economía. Eso es algo complicado cuando Japón es altamente manufacturero. Esto es para poder ser observado. En cambio, Alemania, Francia y Australia y México dependemos mucho de los edificios y las tierras, y acuérdense que México y Australia dependemos mucho de los recursos naturales, de su explotación, que donde parte fundamental es donde se sustenta parte de la circulación del flujo de efectivo de dinero, y la manufactura no es una parte fundamental del crecimiento de nuestro país. El sector público, a menudo visto como un paseador de la riqueza, posee principalmente edificios públicos, infraestructura, tierra y recursos naturales que valen alrededor del 90% del PIB. Ustedes pueden verlo aquí en los gobiernos. En la parte del patrimonio neto, el 25% el 100% de su, casi el 90% del patrimonio neto depende de la parte de las infraestructuras y de la tierra, como pueden ustedes observar. Pero la deuda es mayor con lo del patrimonio, es decir, los países están endeudados o los gobiernos están altamente endeudados, y donde gran parte de esta deuda corresponde a la parte de capital que se utiliza por medio de los presupuestos, que dependen mucho del dinero de las recaudaciones. Están en la parte de la moneda de depósitos con 10%, tienen más o menos de deuda de activos el 8 y el 6%, y tienen un 6% de la parte de otros activos reales y un 17% en la parte de infraestructura. Pero si se dan ustedes cuenta, el capital neto de los gobiernos solo corresponde a un 25% y en la deuda el 63%, donde se basa principalmente en estos dos rubros, entre el 13 y el 13% de la parte de la tierra. En las partes, en los sectores no financieros, o sea, las corporaciones, fíjense aquí el patrimonio neto es negativo, y donde el 68% corresponde al capital, es decir, al dinero que se tiene para poder hacer en la parte de los negocios. Es decir, los negocios están capitalizados con un 68% y tienen alrededor de depósitos del 26% y una deuda del 6%. Si se dan cuenta, está equilibrado entre la parte de tierra, en la parte de construcción y de infraestructura, y la parte de maquinarias. La parte no financiera o las secciones corporativas basan en estos cuatro rubros, en cuanto a la posición de la tierra, en cuanto a la posición de edificios, en la contraposición de los inventarios que se tienen de equipos y maquinarias, y sobre todo de la parte de la infraestructura. Y en la parte corporativa, en la parte financiera del sector financiero, está basado básicamente en el capital, y no hay un patrimonio neto real, como lo pudimos observar en la anterior gráfica. Los hogares, sus activos reales principalmente son la vivienda, como lo podemos observar aquí. El sector público, a menudo visto como un facilitador de la riqueza, principalmente edificios públicos, infraestructura de tierra y recursos naturales, como lo que estuvimos platicando. Las corporaciones no financieras, creadores de riqueza, poseen activos producidos como maquinaria, fábricas e intangibles, lo que pudimos ver aquí en este valor. También tienen importantes inmobiliarios como hoteles, restaurantes, edificios de oficinas, y transmiten esta riqueza a los hogares a través de la deuda y el capital, que es esta parte que estamos nosotros aquí observando. Y las corporaciones financieras son los intermediarios de la riqueza, que son estos. Poseen los activos y pasivos entre sectores, poseen activos financieros como hipotecas, bonos públicos, corporaciones y acciones al mismo tiempo, y estos deben depósitos, bonos y activos de pensiones primeramente a hogares. Esto significa que en el mundo los hogares
están basados en la tierra y en su vivienda. Los gobiernos están basados entre la tierra, entre la parte de los edificios y la parte de las infraestructuras que contengan, y en la parte de donde se realizan los negocios o donde hay los negocios están basados en 4 rubros. En cuanto a la parte de la infraestructura, en cuanto a parte de sus inventarios objetivos, las viviendas y edificios y las maquinarias y equipos. El patrimonio neto en el mundo, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, antes del 2000 el crecimiento del patrimonio se debía en gran medida al crecimiento del PIB a nivel mundial. Entonces, lo que podemos ver aquí, en la parte del crecimiento nominal de precios de las viviendas, como pueden ver, creció hasta casi 411%, Canadá 243%, y esto fue como crecieron el costo de las viviendas. El aumento de los precios de la vivienda en función del aumento de los precios del alquiler y la disminución de los rendimientos. Si se dan cuenta, las viviendas aumentaron su valor y aumentó el valor de las rentas. Pero el cambio del rendimiento del alquiler, si se dan cuenta, se contrajo debido al poder adquisitivo. Es decir, aumentaste en el porcentaje del crecimiento del alquiler, pero el cambio del rendimiento se redujo. Es decir, la gente pagaba la renta, pero el dinero que tú recibías de esa renta se contrajo porque el valor de tu moneda disminuyó con lo que podías tú comprar. Entonces, el rendimiento o la ganancia disminuyó en función de un 66% en China, aunque el valor de las casas aumentó un 411%. En el caso de México, nuestras casas, las viviendas aumentaron un 149% y se tuvo un incremento en las rentas del 45%, pero rentar una casa ya se disminuyó un 42%. Es decir, realmente hoy en día rentar o tener una casa o un edificio o una infraestructura en el año 2020, de lo que se estuvo de estudio del 2000 al 2020, ya no es un negocio que pueda ser sustanciable y el margen de ganancia es mínimo. Lo que te puede ayudar en un dado caso tener infraestructura, edificios, casas o tierra, es que te puede dar el equity para poder tener un negocio o poder tener en un dado caso el sustento de un patrimonio hacia las futuras generaciones. Para todos los países excepto Japón, los bienes raíces de los hogares contribuyeron cuando al menos el 32% y en algunos países hasta el 64% del crecimiento del patrimonio neto. Es decir, del patrimonio neto, por ejemplo, de Australia, se incrementó de este valor que ustedes están observando del 2000 al 2020 en este valor incremental, en función del número de veces, en función del Producto Interno Bruto, en donde el 61% de este crecimiento se derivó principalmente a la parte de los bienes raíces de los hogares. En Canadá el 54%, en China el 40%, en Francia el 53%, y en Alemania el 44%. En Japón, fíjense, hubo una contracción del 59% y ellos basaron sus crecimientos en otros valores, principalmente en la parte gubernamental, que fue Japón en su crecimiento, en la parte de los negocios, en la parte no corporativa, y en la parte de real estate, que no fueron en las casas, hubo una disminución. Si pueden ver, de 799 a 772. Donde basó Japón principalmente es en la parte de la revalorización de los activos de la parte del gobierno y la valorización de las industrias que tenían en cuanto en función de la mayor productividad que pudieron tener al incrementar su riqueza, no en función de un activo como tierras o casas, sino en función de la productividad. En México se incrementó el 40%, es decir, por ejemplo, de 3 billones pasó a 13 billones de dólares, Australia, Canadá de 4 a 13, China de 58 a 28, que es la que tuvo mayor crecimiento, que lo que está platicando Francia de 6 a 17, Alemania de 10 a 20, Japón de 3.495 a 3.816, México de 28 a 127, Suecia de 8 a 31, el Reino Unido de 4 a 10 y Estados Unidos de 40 a 90. Nosotros tuvimos un alto crecimiento en donde este incremento, el 48%, el 40% se debió principalmente al real estate de las casas, seguido de la parte de real estate de la infraestructura de edificios
Y lo que vimos también es el incremento que se pudo observar en cuanto a la demanda y la revalorización de nuevos tipos de negocios que se tuvieron, y esto a raíz de lo que tuvimos del Tratado de Libre Comercio que empezó en la década de los 90 y se consolidó en la primera década del año 2000 a 2010, y cuando tuvimos también un incremento en cuanto al volumen de producción y la explotación de una mayor cantidad de las tierras, sobre todo en la extracción de hidrocarburos y el asentamiento de cierto tipo de industrias que trajeron nuevas inversiones en el país. Pero esto es muy importante porque hoy en día tenemos una infraestructura en México, que significa una cantidad de activos importantes que pueden ser utilizados en el futuro para el apalancamiento. El problema es que si no permitimos traer una mayor cantidad de activos para poder tener un mayor crecimiento económico, esto en el futuro tendrá un colapso y una crisis financiera debido a que no tenemos la cantidad de activos que pudieran sustentar el volumen de pasivos ante el incremento de la deuda que se tiene en México, que día con día se está incrementando las deudas del país. Por lo tanto, al no tener activos que puedan valorizar y tener una mayor producción dentro de la economía, esto nos dará como resultado que solo los activos dependerán de la valoración de las casas o de las infraestructuras que se tengan, siempre y cuando exista un mercado en donde pueda comprar. Pero ya lo vimos que las casas han aumentado su valor, el incremento de las rentas aumentó, pero el rendimiento que se tiene por las rentas de estos no han sido los esperados y por lo tanto el negocio de las casas hoy en día sí te ayuda a tener un patrimonio neto, pero no te incrementa el Producto Interno Bruto, y lo único que hace es que no existe un crecimiento porque no es como lo que hizo Japón, que lo que hizo Japón es revalorizar sus activos en función de tener una mayor productividad. Las acciones de las empresas que representan aproximadamente la mitad de la riqueza del sector de los hogares son pasivos de las compañías emisoras. De manera similar, una hipoteca es un pasivo para un hogar, pero un activo para una institución financiera. Si bien el volumen bruto de activos financieros es enorme, después de restar los pasivos financieros correspondientes al valor agregado neto es cero. Esto es lo que tenemos que ir viendo, cómo y en dónde vamos a tener la riqueza. Bueno, hemos hablado que el patrimonio ha aumentado. El PIB no ha crecido en función del patrimonio neto. Existen activos que respaldan a los pasivos, pero hoy tenemos que determinar si los activos que hoy en día respaldan al patrimonio están dando un valor incremental a la parte de los rendimientos que se tengan en función de los ingresos y de la productividad laboral. Al tener una mayor de activos producidos per cápita que se tenga por individuos, lo que debemos de tener nosotros es una mayor cantidad de ingresos y productividad laboral. Como por ejemplo, en Estados Unidos, el per cápita que se está teniendo, como ustedes pueden ver aquí, en Estados Unidos, que es alrededor de más de $200,000. Esto significa que el ingreso y el que tiene el ingreso y la productividad laboral es alta entre el 20 y 25,000 dólares. En cambio, en México, nosotros tenemos un activo producido per cápita bajo, por lo tanto, tenemos ingreso y productividad laboral baja. Esto lo que nos está dando esta gráfica, que los rendimientos de los activos reales representan justamente una cuarta parte del PIB. Es decir, entre más alto sea el per cápita, mayor serán los ingresos y productividad laboral que se tengan, y esto por ende ayude a tener un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero si el per cápita es bajo, como en México, los ingresos y la productividad laboral es baja, por lo tanto el Producto Interno Bruto es bajo. Esto significa que las economías hoy en día van a tener que migrar o cambiar de paradigma en donde el patrimonio neto no esté basado en las tierras o en los edificios o infraestructuras, sino deben de estar basados en tener una mayor productividad que genere una mayor cantidad de ingresos a los individuos que están ligados a la productividad que se está realizando. Esto quiere indicar que si tú tienes un edificio y piensas que se lo vas a rentar a una oficina, debes de buscar el cómo mejorar el servicio para que te puedas
cobrar una mayor cantidad de renta, ofreciéndoles internet, ofreciéndoles sistemas de servicios, comodidades o algo por el estilo, si tu negocio está ligado al sistema inmobiliario. Por lo tanto, muchos de los países que vamos a observar a través de la pandemia es que van a ligarse mucho al incremento de la productividad en función de la transformación, y en función de la transformación van a necesitar una mayor cantidad de dinero para poder transformar en energía, y esa energía se transforme en productos que puedan ser utilizados por la sociedad. Pero para que la sociedad pueda tener esa productividad y pueda comprar estos productos que van a tener un alto costo, deben de tener un poder adquisitivo mayor. Por lo tanto, si sus activos producidos per cápita es menor, significa que tu economía no va a crecer y por lo tanto no vas a tener una revalorización en función de la nueva forma de cómo se va a incrementar la riqueza del 2020 en adelante. Por lo tanto, en las últimas 2 décadas, la riqueza se basó mucho en los activos de tanto de infraestructura como de tierra, y en el futuro se van a basar mucho en los valores intangibles como son las propiedades intelectuales, que van a dar lugar a innovaciones y a la producción de nuevas necesidades que tenga la sociedad o a nivel mundial, y esto conlleve a que pueda haber una variación del tipo de mercado, y sobre todo se va a necesitar que tengas una mejor explotación de tus tierras en función del tipo de materia prima que utilices para generar la energía necesaria para poder transformar y tener una mejor calidad de ingresos y de productividad laboral. Bueno, ya platicamos en esta parte de los ingresos de la productividad, y lo que vamos, por ejemplo, cuanto mayor el valor de los activos producidos, más contribuyen por cada trabajador en una economía de un PIB mayor. Entonces, esto lo que estamos viendo es que vamos a hablar ahora de los países, y vamos a hablar de los que están dentro del TEMEC y sobre China. Hoy en día estamos haciendo nuevas reuniones, y que China, bueno, indirectamente le hemos declarado que mejor nos vamos a aliar con nuestros países vecinos, y a China puede ser una competencia potencial que nos podría dar una desventaja a los países de Norteamérica, como es México, Estados Unidos y Canadá. Pero para esto hay que establecer bien en dónde está basada la parte del patrimonio neto de cada uno de los países que hemos platicado. El patrimonio neto per cápita de Canadá es de $255,000. El patrimonio neto de Canadá es casi 3 veces el PIB del 2008 a 5 veces del PIB del 2020. Los precios de la vivienda se triplicaron con creces en los últimos 20 años. Los activos financieros fuera del sector financiero crecieron 4 veces del PIB, y su relación préstamo-valor en una segunda después del Reino Unido. Los rendimientos operativos en promedio disminuyeron 6.5% antes del 2008 a 4.2%. Es decir, lo que tiene hoy en las casas en Canadá es que basan principalmente el 26% en tierra, el 18% en viviendas y en edificios, y el 21% tienen de capital, 20% en pensiones, y el 12% está en la parte de moneda y depósitos. Del PIB per cápita, de la parte del capital que se tiene, del patrimonio neto, más o menos el 56, 86, 14, el 46% del 83%, es decir, el 50% está alineado a lo que tiene el mundo. Es decir, el 50% de su patrimonio neto depende mucho de las tierras y de la parte de los hogares. En la parte del gobierno, tienen un patrimonio neto muy, muy por debajo, y donde su deuda es casi del 74%. Esto quiere indicar que es muy alto lo que se obtienen en sus pasivos. Y en cuanto a sus activos, el 7% está basado en las tierras, 4% en la parte de viviendas y edificios, en edificios, y el 14% lo tienen en la parte de infraestructura. En la parte donde se realizan los negocios, en la parte no financiera, en las corporaciones, si se pueden dar, el 51% existe capital, el 11% lo tienen baseado en tierra, el 8% lo tienen en edificios, el 4% lo tienen en inventarios, y el 11% infraestructura. Quiere decir que el 22,
26, el 33% de su capital estaba, de este 51%, está basado en estos 4 rubros que acabo de comentar. Y en la parte financiera, de las corporaciones, si se pueden ustedes observar sus activos, el 46% está colocado en deuda y solo el 39% es de un capital de activos. Esto lo que nos da que los pasivos están por debajo de los activos, como pueden ver, la relación 39-34, pero las deudas que se tienen es de 46% de activos, es decir, mucha gente tiene deuda y solo el 18% de sus pasivos están hoy en día en que puedan ser colocados. Esto es muy importante y podemos observar que en Canadá el gobierno tiene una alta deuda, el sector financiero tiene muchos activos en parte en deuda y los hogares basan casi de su patrimonio neto, casi el 50% en la parte de tierra y vivienda. En Estados Unidos es de 272,000 el PIB per cápita y esto le está dando una mayor cantidad en cuanto a los ingresos y de productividad que se están teniendo, como las gráficas anteriores que observamos. Tiene el patrimonio neto nacional más bajo en relación con el PIB, como lo pueden ver ustedes, del 84%, el gobierno es de menos 19%. El patrimonio neto está en variación de acciones que aumentaron al dar valor de los activos. Si se dan cuenta, el 15 y el 19% está en la parte de tierra y patrimonio neto y viviendas. El 26% está en capital. En capital, el 23% están en moneda y en depósitos. El 11% lo tienen en moneda y depósitos, perdón, y el 4% lo tienen en deuda. El capital del patrimonio de los hogares, que es un 84% de todos los pasivos, están básicamente, si ustedes pueden observar, es casi el 9 y 4, casi no pasa ni del 30%. Su patrimonio también ha crecido menos en relación con el PIB, ya que la variación se desarrolla más en capital, en mobiliario y la posición neta. Todo esto que ustedes están observando, lo que vemos en la parte del gobierno, su patrimonio es neto negativo porque tienen una alta deuda y tienen muy poco capital. Es decir, su deuda, su patrimonio neto es negativo en Estados Unidos. En cuanto a la parte de las empresas, su patrimonio está concentrado en la parte de sus pasivos en el capital y su patrimonio neto es negativo. Y las empresas están concentradas su mayor cantidad en la parte de los capitales, de los dineros, es decir, en los bonos, transacciones y todo lo que tengan. Y en el sector financiero, si se dan cuenta, el 54% está en la parte de deudas y tienen un patrimonio neto negativo. Es decir, aquí Estados Unidos hacia el futuro tiene que ir revalorizando si realmente va a tener un equilibrio entre el gobierno y los sectores financieros, y esto va a depender mucho de la deuda que esté colocando y sobre todo de la interrelación. Es por eso que estamos viendo que en Estados Unidos se está dando un cambio, sobre todo en un aumento de la productividad, porque ya se dieron cuenta que la valorización del crecimiento de su riqueza no está ligado en cuanto a la productividad. Por eso estamos viendo a un Estados Unidos que ahora va a dedicar su incremento de su riqueza, como lo realizó Japón, en valorizar sus activos e incrementar la productividad en cuanto a la parte de desarrollo tecnológico, como ha sido en el plan de infraestructura que han apoyado en el sentido del incremento de los dineros para la parte de construcciones de carros eléctricos, de las conversiones en la parte de energías renovables y todo lo de plan de infraestructura que hoy en día se llama. Por eso estamos viendo que este plan de infraestructura lo que va a ayudar en Estados Unidos es revalorizar que hoy en día que el patrimonio neto está negativo y lo tratan de pasar a un valor positivo en cuanto a la parte gubernamental, en cuanto a los negocios, para que esté en función de la productividad y no ligado en cuanto al valor de la tierra y sobre todo lo que hoy en día estamos observando de una mayor explotación de los recursos energéticos. Aunque tengan un patrimonio neto de 27 que esté en un valor positivo, ellos se van a concentrar con el nuevo plan de infraestructura a pasar esto negativo a un valor positivo, y es por eso vemos los cambios y sobre todo la parte de la reestructuración que se está observando. En México nosotros hemos crecido
El patrimonio neto ha crecido de 3.5 a 5 veces. Los aumentos de los precios de los bienes raíces de los hogares desempeñan un papel muy importante. Entonces, en México, nuestro patrimonio ha sido de un alto valor, pero nosotros tenemos lo que llamamos una deuda del 6, pero tenemos de la parte otros activos pasivos financieros de -8. Es decir, nuestro patrimonio está todavía en valores, aunque está en valores positivos, no todo el patrimonio neto de nosotros, sino que de algunos de estos patrimonios todavía lo debemos y en mayor proporción. Es decir, en los mexicanos, por así decirlo, en nuestros hogares tenemos un patrimonio neto negativo porque tenemos menos activos y tenemos una mayor cantidad de pasivos. Y esto significa que necesitamos incrementar el valor económico de cada uno de los individuos para poder tener un balance del patrimonio neto equilibrado. Hoy en día en México el balance neto no está equilibrado debido a que cada uno de nosotros tenemos activos, pero esos activos no alcanzan a cubrir toda la deuda que tenemos hoy en día. Y esto lo estamos observando en esta gráfica. Y en donde el 51% dependemos de la vivienda de nuestros edificios. Es decir, como podemos pagar nuestra deuda es vendiendo una casa o vendiendo el terreno siempre y cuando o hayas pagado o dejes de pagar la hipoteca. Eso es lo que hay que entender hoy en día en México. Ese es el problema que tenemos hoy. Es principalmente esto, lo que tenemos en nuestro país es esto el inconveniente. En cuanto al gobierno, nosotros tenemos una deuda del 39% y tenemos un patrimonio neto de 41%. Esto lo que nos ha ayudado es que cuando entraron ciertas inversiones en nuestro país, trajeron activos y esos activos incrementaron en cuanto a valores de infraestructura, construcción de carreteras, mejor calidad de servicios y todo lo que pudimos nosotros observar, esto nos ayudó para poder tener un mejor incremento en este dado caso. Bueno, con todo esto que estamos platicando, yo creo que lo más importante que tenemos que valorar en México es que las inversiones que se tuvieron en las últimas 2 décadas han ayudado a tener un patrimonio neto positivo del 41%, y esto lo que nos ha ayudado es que tengamos hacia el futuro un valor agregado que podamos hacer frente a las crisis. Pero si perdemos estas inversiones o perdemos los valores que se tengan en este momento dado, esto lo que nos daría como resultado es que no podríamos asegurar tener este mismo patrimonio neto en el futuro. Esto lo podemos observar en donde el 46% es en otros activos reales. Y esto es importante determinar cuáles son estos activos reales. En la parte de los negocios, el capital y el patrimonio neto están equilibrados en cuanto a lo que tenemos hoy en día, pero muchos de estos están basados en cuanto a la tierra, en cuanto a la infraestructura y sobre todo de sus edificios. Y esto lo que nos está llevando es que no estamos aprovechando las inversiones para hacer lo mismo que hizo Japón y lo que está por hacer Estados Unidos, en donde incrementarán el valor de su riqueza en función de la productividad que se tengan. Esto relacionado a que los activos como son la vivienda y la infraestructura no están generando un valor al reducirse la cantidad de dineros esperados por la rentabilidad que se esperaba en el sector inmobiliario. Y esto en México nos está dando que tenemos un valor de per cápita de patrimonio neto del 55%, y más o menos nos estamos basando en nuestra economía. Pero lo importante aquí es cómo lo vamos a hacer para poder movilizarlo. China, por último lugar, lo que está haciendo China es que tienen un per cápita de 90 en los hogares y de 10, y en donde en China el 28% está en la tierra, en la parte de los inmuebles, y el 31% de capital, y el 19% lo están haciendo en monedas sin depósitos. El gobierno chino tiene una deuda del 20% y tiene un patrimonio neto positivo, y en donde el gobierno está basando gran parte en la liquidez que tenga de dinero, que es sobre todo en la parte del capital, como lo estamos observando en esta gráfica. En la parte de donde se realizan los negocios, se está en forma equilibrada en los negocios, en donde basan principalmente en la tierra, en la vivienda, en la inventarios, que es lo más importante porque es donde están haciendo ellos la mayor cantidad de manufactura, y la deuda que se tiene China es menor de 20%, y en la parte de los pasivos, en la parte financiera es del 33%. En las corporaciones financieras, lo que vemos hoy en día, que el 69%
está en las corporaciones en cuanto a los activos de deuda que se tengan. Pero China, si comparamos con Canadá, Estados Unidos y México, es que lleva la vanguardia y es por eso que ellos están basando su productividad. Esto es importante con esta gráfica que estamos observando, que México debería tener una mayor per cápita para que pueda tener una mayor cantidad de ingresos y sobre todo en la productividad laboral se puede incrementar. Pero si nosotros continuamos pensando que la economía se debe basar en la renta de inmobiliaria o todo lo que se puede hacer, va a ser muy complicado. Yo creo que primero debemos de basar la productividad, incrementar la cantidad de productos y servicios que podemos ofrecer en los mercados locales e internacionales y con esto poder incrementar el poder adquisitivo de cada uno de los individuos y con ello conlleva que puedan tener un patrimonio neto basado en activos que puedan pagar en una menor cantidad de tiempo. Bueno, con todo esto que podemos observar, dejo estos resúmenes que ustedes pueden verlo en la pantalla, no los vamos a leer, pero son resúmenes de lo que se puede observar en el estudio y en donde cada uno de ustedes le pueden aplicar la pausa, los pueden leer con detenimiento y básicamente sintetiza todo lo que hemos podido hablar en los últimos minutos. Datos encontrados, hay que ver también que se han encontrado que los hogares sin mucha riqueza aún pueden poseer activos financieros, acumular ahorros de pensión en ritmo mucho más rápido que el PIB. Los gobiernos deben prestar atención a su propio patrimonio neto, lo que hemos estado platicando. La disminución de emisión neta, incluso en cambio, las ciudades más atractivas han alcanzado un límite de un suelo urbano y zonificación. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Yo les dejo, esto lo van a poner una pausa y los pueden leer con detenimiento. Y lo que hay que dejarnos en esta pregunta es, a medida que las economías se vuelven intangibles, que las sociedades envejecen, ¿qué activos se convierten en reservas de valor del siglo XXI? Esto es importante que lo que tengamos que entender. El exceso de ahorro en unos bolsillos de la economía han encontrado un camino primeramente en aumento de precios en los bienes raíces, lo que hemos platicado. Entonces, ¿los negocios dónde van a estar? Bueno, hay una mayor inversión inclusive en sostenibilidad. Las sociedades pueden aumentar el nivel de inversión productiva tradicional para que se cuente una mayor reserva de valor. Es decir, basarnos en la productividad tradicional, es decir, construir productos, tener servicios y no basarnos simplemente en el sector inmobiliario. Y esto, lo que les acaba de comentar hace un momento, si tú incrementas la productividad, das un mayor cantidad de trabajos. La mayor cantidad de trabajos dan un mayor personal de personal calificado. Y con esto el personal calificado das una mayor cantidad de mejoría en cuanto a las viviendas que se puedan tener y tengan acceso los individuos para que le puedan dar una base de patrimonio neto para el futuro. Pero todo está basado en tener una productividad que ayude con esto a tener una mejor cantidad de salarios y esto incremente el patrimonio neto de cada individuo hacia el futuro y de sus generaciones. Y con esto poder tener estos activos en un menor tiempo al tener una mejor cantidad de recursos necesarios. ¿Dónde van a estar los negocios? Bueno, esto se lo voy a dejar también. Están las partes intangibles, en donde han traído mucho inversión y las opciones son, si la competencia es fuerte y la protección de la propiedad, hay que proteger hay que tener una mejor protección intelectual, dejar no tener una protección individual en cada una de las cosas que se tengan para tener una mejor productividad y una mejor calidad y sobre todo una mayor calidad en función de la riqueza. Esto nos causaría que podríamos tener una distorsión de la riqueza y continuamos basando en cuanto al valor que se puedan detener de los activos como son las tierras y las infraestructuras y las viviendas, y esto nos daría en un futuro una movilidad de la economía y nos daría un estancamiento en función de lo que hemos podido observar. El crecimiento de los activos financieros. Los ahorradores deberían invertir en la productividad, en tener activos financieros de una mayor y aumentar su patrimonio neto. Su uso generalizado en las últimas décadas ha sido el ahorro y esto yo creo que hoy en día ya el ahorro no puede ser una parte fundamental del aseguramiento, sino que se tiene que hacer inversiones que puedan ayudar a tener un crecimiento hacia el futuro, haciendo una proporción entre la infraestructura, entre tus activos que puedan hacer una transformación y aumentar la productividad y puedas tener una cantidad de dinero que pueda balancear la forma en que puedas apalancarte para cualquier proyecto o crecimiento que puedas tener.
Los nuevos activos digitales, algunos consideran las monedas digitales como las criptomonedas, pero todavía se tiene que hacer una consensualización y debe haber un control y sobre todo en las regulaciones en cada uno de los países, porque esto pudiera distorsionar el mercado ante las variaciones y fluctuaciones que estamos observando. Lo que se busca en los sectores financieros es que exista una estabilidad y sobre todo que el dinero tenga un crecimiento en forma exponencial en función de un control y de una regulación, no como lo que sucedió y lo que se vio en el estudio, en donde el incremento de la riqueza no estuvo alineado al Producto Interno Bruto y esto desfasó a la productividad. Esto es importante porque radicalizar y hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo, en el futuro no vamos a tener un patrimonio neto real que pueda ser sostenible. Y los gobiernos deben de propiciar el crecimiento del PIB real en una inversión productiva. Y al salir de la pandemia hay que dejar los estímulos monetarios y fiscales y donde el gobierno debe de incrementar la demanda agregada promoviendo la inversión, abordar desafíos sociales como el cambio climático y la vivienda asequible, aumentar la inversión pública en áreas conocidas como la infraestructura, la educación y aumentar el rendimiento social de los activos públicos mediante una gestión más efectiva. Entonces, con todo lo que estamos viendo, el gobierno, la sociedad, las corporaciones, en estas últimas deben aumentar y debe basarse en la productividad y en los ingresos de sus trabajadores y contribuir al crecimiento. Utilizar el exceso de liquidez que se tengan en revalorizar los dineros que se puedan tener para que puedas tener un patrimonio neto real hacia el futuro y trabajar juntos en las responsabilidades políticas para crear casos claros de negocios e inversiones que conviertan en realidad. Esto es muy importante. Y en los hogares, por último, lo que debemos de hacer es que los hogares, las previsiones precisas de lo que depara el futuro son imposibles, porque los hogares deberán adaptar sus propios balances en función de su apetito y capacidad de oportunidades y riesgos. Esto es que el 95% del patrimonio neto a nivel mundial son los expuestos a cualquier cambio potencial en el balance global, lo que afectaría el valor de los hogares y pensiones y sus inversiones financieras. Es decir, la riqueza aumenta como resultado del aumento de los precios de las acciones y las valoraciones más altas de las viviendas. Por lo tanto, si nosotros no basamos nuestra economía en función de una productividad, va a ser muy complicado que se tenga un patrimonio neto tanto en hogares, gobierno, en los sectores financieros y en el propio sistema financiero. Y ya por último, el mundo que debe de cuidar. Bueno, esta es una gráfica entre los precios de la vivienda, son una función de los ingresos por alquiler y los rendimientos del alquiler. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, nuestro crecimiento, la renta, el precio de su crecimiento fue más o menos del 45% y el crecimiento nominal de precios de las viviendas se redujo, está más o menos entre el 100 y el 200% su crecimiento, pero el cambio del rendimiento del alquiler bajó un 40%. Esto significa que aumentó el valor de las casas. El incremento de la renta se incrementó en más de un 40%, pero el rendimiento de rentar de esta casa se contrajo en casi entre el 40 y el 50%. Esto significa que hoy en día las casas aumentan su valor, aumenta si en caso que la quieras rentar, pero el rendimiento de esa renta disminuye. Por lo tanto, si un país o una economía se basa en la rentabilidad de las infraestructuras de los hogares, de edificios, como en las últimas 2 décadas se ha hecho, esto lo que trae como consecuencia es que el Producto Interno Bruto no crezca y la productividad disminuya. Y por lo tanto, disminuye la productividad, no existe crecimiento. Y al no haber crecimiento, la riqueza es ficticia porque está basado en valores que no dan una productividad o un valor agregado en cuanto a las necesidades de la sociedad en función de la evolución que está teniendo. Esto es importante dejarlo bien en claro, porque este estudio, el resumen, es lo que nos está diciendo es: tienes que tener, sí, un patrimonio neto, que hoy en día, en las últimas 2 décadas, tienes una riqueza que está basado en tierras e infraestructura inmobiliaria, pero al mismo tiempo tienes que emigrar a tener una productividad en función de la valorización de los activos que generen servicios y productos y en donde incrementen los salarios para que pueda la sociedad y los mercados a nivel mundial poder comprarlo
y la riqueza no solo está en función de un patrimonio que esté basado en infraestructura, sino que esté basado en tener dinero ahorrado, pensiones, y que cada uno tenga una productividad y ayude al crecimiento de un país. Por eso, en el estudio lo que determinó es que el PIB no está alineado con la riqueza, porque la riqueza creció, pero la productividad no creció al mismo ritmo de la riqueza. Y por lo consecuente, tú puedes decir que un país aumentó su riqueza, pero en forma individual de los individuos, de la productividad, del crecimiento, no fue al mismo ritmo, y por lo tanto hay una mayor cantidad de gente pobre en función de que no tienen un mayor poder adquisitivo y por lo tanto no tienen acceso a poder comprar una casa, o las rentas que tienen ellos en día son altas, pero el individuo que lo está rentando no tiene la misma rentabilidad porque la canasta básica se incrementó. Entonces, esto es un sinfín de cosas que podemos observar y espero que esto les haya servido, un poco largo, pero espero que sirva para determinar en dónde y por qué la riqueza no es lo mismo que el Producto Interno Bruto, y por lo tanto depende mucho de cómo vamos a ver hacia el futuro. Les pido por favor que sigan en mis redes de @economía_hoy y en el canal de YouTube en Energía Cipolitena. Gracias.